Bueno, volvemos al ejemplo del aluminio, ¿sí? Habíamos dicho que el aluminio tenía 3 electrones en su capa de valencia. Esos 3 electrones, si yo me fijo en la configuración electrónica, son los que corresponden al tercer nivel, ¿sí? Entonces, esta sería la distribución de electrones para el átomo de aluminio. Bueno, como él es un metal, va a tener tendencia a perder electrones, de manera que va a completar su última capa perdiendo estos 3 electrones, y así va a quedar con la última capa completa, ¿no? Que sería la segunda. Bien, ahora ¿qué pasa si yo al aluminio lo enfrento con un átomo, como el cloro? El cloro tiene 2, 4, 6, 7 electrones en la última capa, al igual que el flúor, ¿sí? Le está faltando un electrón en la última capa. De manera que puede venir un átomo de aluminio y cederle un electrón al cloro. ¿Por qué le va a ceder? Porque el aluminio es un metal y el cloro es un no metal. Entonces, el cloro va a tener fuerza para quitarle electrones al aluminio, pero le va a quitar solo uno. Porque el cloro con uno ya está, ya completa su última capa. Ahora, ¿qué pasa? El aluminio no completa su última capa perdiendo un electrón. Tiene que perder los otros dos. Chicos, no usen la pizarra, por favor. Borren eso que pusieron. Gracias. Entonces, ahora necesito otro átomo de cloro que venga y reciba este otro electrón que el aluminio se tiene que sacar de encima. ¿Es suficiente? No. Necesito otro átomo de cloro más que venga, ¿sí? Y reciba el tercer electrón que el aluminio tiene que perder, ¿sí? De manera tal que ahora me va a quedar un átomo de aluminio que ha perdido sus 3 electrones de la capa de valencia, con lo cual ha quedado con configuración electrónica de capa completa en el último nivel que tiene, que es el segundo, y con 3 cargas positivas porque perdió esos 3 electrones. Y me van a quedar 3 átomos de cloro que, como han ganado un electrón cada uno, van a ser aniones, van a tener una carga negativa, ¿sí? Entonces tengo que tener en cuenta qué cantidad de electrones necesita ganar o perder un átomo para poder, para formar para saber cuántos átomos van a participar en la formación del enlace. ¿Sí? Bueno, ¿esto quedó claro? Bueno, esto para el enlace iónico. Ahora, ¿qué pasa si el enlace es covalente? Bueno, vamos a hacer esta misma representación para el enlace covalente ahora. Bien, supongamos, como tenemos enlace covalente, vamos a elegir 2 elementos no metálicos. En este caso, por ejemplo, podemos elegir el hidrógeno y el cloro. El hidrógeno tiene un solo electrón, ¿sí? Bueno, acá vale decir que el hidrógeno va a completar su capa con 2 electrones. Es una excepción a la regla del octeto, ¿sí? Porque ese único electrón del hidrógeno está en el nivel 1, y el nivel 1 puede albergar hasta 2 electrones. Entonces, él, ganando un electrón, completa su capa. Y el cloro sigue necesitando un electrón más. Tiene 7, necesita 1 para completar su capa. Lo puede tomar del hidrógeno, el cloro, pero el cloro no tiene electronegatividad mucho más grande que la del hidrógeno como para robarle el electrón. Entonces, lo va a incorporar a su órbita y el hidrógeno va a hacer lo propio con el electrón del cloro. De manera que hidrógeno y cloro van a quedar enlazados porque están compartiendo un par de electrones. Esto ustedes van a ver que se puede representar también el enlace covalente como una línea que une los átomos. ¿Sí? Y también van a encontrar que
estos pares que no están participando del enlace se pueden representar como líneas alrededor del átomo, del símbolo del elemento, ¿sí? Ahí me preguntan, ¿el cambio de estado del elemento cambia la configuración electrónica de los átomos? No, chicos, los cambios de estado son cambios físicos que no afectan la identidad de los átomos ni de las sustancias, ¿sí? Eso, los cambios de estado los vamos a estudiar la semana que viene cuando veamos estados de agregación. Bueno, ¿se entienden estas formas de representar los enlaces? Es importante que lo entiendan porque cuando vayan a la bibliografía se van a encontrar con estas cosas, entonces tienen que poder interpretarlas. Bueno, entonces acá se formó un enlace covalente entre el hidrógeno y el cloro. Ahora bien, vamos con otro ejemplo. Y ahí voy a usar ese ejemplo para explicar la cuestión de la geometría que me estaban preguntando hoy. Bien, supongamos que tenemos el átomo de carbono. ¿Sí? Esperen que hay algunas preguntas en el chat que no quiero dejarlas pasar. Dice, enlace polar y no polar, sí, después lo vamos a explicar a eso. Lo del cambio de estado ya lo dijimos. Al ceder los 3 electrones, ¿no queda sin esos 3 en su última capa? Sí, el aluminio al perder los 3 electrones, no quedan más en su capa. Si ustedes tuvieran que dibujar el átomo de aluminio más 3, tienen que dibujar hasta el segundo nivel. Los 3 electrones del tercer nivel no los dibujan. Y entre el aluminio y el cloro, ¿qué tipo de enlace va a ser, Mauro? Si el aluminio es un metal y el cloro es un no metal. Y lo vimos recién que le transfería los electrones el aluminio al cloro. Es iónico, muy bien. Es iónico. Bien, vamos a prestar atención acá un poquito. El carbono. El carbono tiene 4 electrones en su última capa. Le faltan 4, ¿no? Entonces, podría venir acá, yo podría unir el cloro con el hidrógeno, por ejemplo. A cada hidrógeno le falta un electrón para completar la capa. Y como es un no metal, ese enlace que se va a producir va a ser covalente, ¿no? Entonces yo podría dibujar esto así. ¿Sí? Y esto que dibujé sería la molécula de metano. Ahora bien, esto debe tener una forma tridimensional. Debe tener una forma. Y en realidad hay 2 estructuras que yo puedo explicar cuando me voy a las 3 dimensiones, que las explica lo que llamamos la teoría de la repulsión del par electrónico, de la repulsión del par electrónico de la capa de valencia. En el átomo de carbono, esos 4 electrones están en orbitales separados. Si ustedes hacen la configuración electrónica del carbono, se fijan, son 6 electrones en la última capa, me quedan 4 electrones. 2 electrones en el nivel S y 2 electrones en el nivel P. Entonces, estos 4 electrones están distribuidos simétricamente alrededor del núcleo del carbono. De manera tal que yo puedo definir lo que llamo geometría electrónica. ¿Qué es la geometría electrónica? Y esto es lo que preguntaron hoy. ¿Qué es la geometría electrónica? La geometría electrónica describe cómo se distribuyen las densidades electrónicas
alrededor del núcleo. ¿Sí? ¿A qué le llamo densidad electrónica? A un electrón o a un par de electrones que haya alrededor del núcleo del átomo. Por ejemplo, acá, en el carbono, tengo 4 densidades electrónicas. Como tengo 4 densidades electrónicas, la distribución de esas densidades electrónicas alrededor del átomo tiene que ser pareja. Entonces no van a estar en un plano. Se van a distribuir de tal manera que van a formar un tetraedro alrededor del átomo de carbono. Entonces, cuando yo tengo 4 densidades electrónicas, la geometría electrónica es tetraédrica. Geometría electrónica tetraédrica. ¿Sí? Después fíjense en la teoría, ahí tienen dibujado el tetraedro. Yo si me pongo a dibujar eso ahora, lo voy a hacer muy feo seguramente. Pero imagínense el tetraedro. Tiene esta forma. Imagínense el núcleo del átomo de carbono y 4 electrones distribuidos simétricamente alrededor de ese núcleo. ¿Sí? Bien. Y por otra parte, nosotros podemos analizar otra geometría que acá ya sí va a involucrar al otro elemento que se está uniendo, que es la geometría molecular. ¿Qué es la geometría molecular? La geometría molecular tiene en cuenta cómo se disponen el núcleo del átomo de carbono respecto de los núcleos de los otros átomos que están alrededor de él. En este caso, va a coincidir la geometría electrónica con la geometría molecular. Porque yo voy a tener también acá un tetraedro regular, voy a tener acá el núcleo del átomo de carbono, y acá los núcleos de los átomos de hidrógeno, ¿no? Van a estar distribuidos simétricamente, porque como todos los enlaces son iguales, no hay razón como para que un ángulo sea diferente del otro, ¿sí? Entonces, acá es el ángulo de enlace entre el carbono y el hidrógeno. Yo voy a dibujar el enlace con otro color acá. El enlace vendría a estar así acá, ¿sí? Y este otro enlace así para arriba. Este ángulo de enlace es de 109,5 grados. Todos los ángulos de enlaces en un tetraedro, en un tetraedro regular, van a ser 109,5. Creo que 109,5, sí. O 109. Después lo verifican ese valor, ¿sí? ¿Se entiende? Acá la geometría molecular también va a ser tetraédrica. ¿Siempre es igual la geometría molecular y la geometría electrónica? No. Y acá entramos a trabajar los conceptos de lo que es la teoría de la repulsión del par electrónico de la capa de valencia. Por ejemplo, voy a borrar esta pantalla, igual la voy a guardar. Ahí me dicen, ¿puede volver a explicar lo del carbono con 4 electrones? Tiene 4 electrones el carbono, son en su capa de valencia, son 4 densidades electrónicas, ¿sí? Después cualquier cosa cuando termine el tema me vuelven a preguntar, porque a lo mejor los que están preguntando se responde ahora en un ratito. Vamos a borrar estos dibujos, ya guardé la pantalla. Vamos a otro ejemplo. Supongamos que tenemos el nitrógeno. El nitrógeno. O que queremos representar, vamos a elegir una molécula, que es el amoníaco. ¿Por qué tiene 3 hidrógenos el amoníaco?
Bueno, si yo me fijo la estructura de Lewis del nitrógeno, me fijo la configuración electrónica del nitrógeno, tiene 7 electrones, es 1s2, 2s2, P3, ¿no? 1s2, 2s2, P3. Entonces, va a tener 3 electrones en los orbitales P, en la última capa, que es esta, ¿no? Es el segundo nivel, ¿sí? Y va a tener 2 electrones en el orbital S. Así tenemos el símbolo de Lewis del nitrógeno, ¿no? Entonces, como vemos, tiene 5 electrones. Me están faltando 3, que se los van a proveer los 3 hidrógenos. Si yo me miro el símbolo de Lewis solito, veo que alrededor del átomo de nitrógeno, del núcleo del nitrógeno, hay 5 densidades electrónicas. La densidad electrónica, habíamos dicho, podía ser un electrón, perdón, 4 densidades electrónicas. Podía ser un electrón o un par de electrones. Entonces hay 4 densidades electrónicas. Por lo tanto, la geometría electrónica es tetraédrica. ¿Sí? La geometría electrónica es tetraédrica porque hay 4 densidades electrónicas. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a dibujar la molécula, la estructura de Lewis de la molécula? Fíjense. El nitrógeno completando su octeto gracias a los electrones que les comparte el hidrógeno, ¿no? Si yo me fijo acá y tengo que dibujar la figura geométrica que se produce entre el núcleo del nitrógeno y los otros 3 núcleos, ustedes piensen que esos electrones están distribuidos, esperen que voy a cambiar el color, esos electrones están distribuidos en los extremos de un tetraedro regular. Esperen que voy a hacer mejor este dibujo porque quiero que se entienda. Bueno, entonces fíjense, yo tengo acá adentro está el núcleo del átomo de nitrógeno, ¿no? Entonces tengo 2 electrones acá, que es el par este que está acá arriba, que ese par, justamente, se llama par no compartido. Es un par no compartido. Y después voy a tener los pares compartidos acá, con los núcleos de los átomos de hidrógeno acá, ¿no? Este es el nitrógeno, recordemos. Los núcleos de los átomos de hidrógeno. Si yo me fijo, la figura geométrica que se forma entre el núcleo del nitrógeno y los 3 hidrógenos es esta, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, ¿qué figura geométrica es esa? ¿Qué figura geométrica? Es una pirámide, ¿no? De base trigonal. Ustedes lo tienen ahí en uno de los, estaba mirando, lo tienen en uno de los ejercicios que tienen que resolver, en el problema 8. Tienen que hacer esta geometría. Entonces, esto es una pirámide
Ustedes tengan en cuenta que una pirámide no siempre tiene base trigonal, puede ser de base cuadrada también. Bueno, esto es una pirámide trigonal. Esta es la geometría molecular. ¿Se entiende entonces la diferencia entre geometría electrónica y geometría molecular? Fíjense que en este caso, estas no son iguales. ¿Cuándo la geometría electrónica y la molecular no van a ser iguales? Cuando yo tenga pares electrónicos no compartidos. ¿Sí? Ahora bien, este ángulo de enlace que está acá, este ángulo, ¿cuánto va a medir? Y en un tetraedro regular ese ángulo es 109,5. Pero como yo tengo un par no compartido, este par no compartido se repele con los otros pares. Por eso esta teoría se llama teoría de la repulsión del par electrónico de la capa de valencia. ¿Sí? Hay repulsión entre los pares electrónicos no compartidos y los otros. De manera que eso va a ser un efecto achicando los ángulos de enlaces entre los enlaces nitrógeno-hidrógeno. O sea que este enlace va a ser menor a 109,5. Ven que hay unas preguntas en el chat. Dice, tenemos que sacar nosotros esos ángulos y lo tienen que saber. En un tetraedro regular, los ángulos de enlaces son 109,5, como habíamos visto recién en el caso del metano. Pero, como acá nos queda un par electrónico no compartido, este par ejerce repulsión sobre los otros y hace que los ángulos se achiquen. Hace que estos se acerquen unos a otros. Entonces, el ángulo acá va a ser menor a 109,5, el ángulo de enlace. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces yo, si quiero dibujar esta molécula, respetando un poco la geometría molecular, y la dibujo así, esto no es correcto. Yo tendría que dibujar un poquito más hacia abajo los enlaces, porque este par no compartido los repele, hace que se achiquen los ángulos entre los enlaces. ¿Se entiende entonces el efecto de la repulsión del par electrónico no compartido? En eso se basa la teoría de la repulsión para explicar la geometría molecular y la variación en los ángulos de enlace. 107 me dicen ahí, sí puede ser, yo en este momento la verdad que no me acuerdo cuánto es ese ángulo, pero sí, puede ser 107, es menor a 109, de eso estamos seguros porque este par de electrones que no compartido ejerce repulsión. Si ustedes se fijan, voy a borrar esta pizarra, la guardo, después se las mando. Voy a hacer, por ejemplo, la molécula de agua. Fíjense. Esperen que... Vamos a borrar esto. En la molécula de agua, yo tengo el átomo de oxígeno. Tengo el átomo de oxígeno. Átomo de oxígeno, me fijo, tiene 6 electrones en la capa de valencia. Va a tener 2, 4, 6. Entonces, esperen que voy a dibujar esto mejor. ¿Mm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Y acá viene el hidrógeno, ¿no? Cada uno con su electrón y se forma
la molécula de agua. Ahora bien, si ustedes se fijan, alrededor del oxígeno hay 4 densidades electrónicas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Hay 4 densidades electrónicas. Por lo tanto, la geometría electrónica es tetraédrica. ¿Se entiende eso, no? Pero, cuando yo voy a dibujar ese tetraedro, cuando dibujo ese tetraedro, tengo acá el núcleo del oxígeno acá adentro, ¿sí? Tengo acá un par no compartido, y acá tengo otro par no compartido. Acá tengo los pares compartidos con el hidrógeno. Entonces, la geometría electrónica es tetraédrica, ven las 4 densidades, pero la geometría molecular describe cómo se une el oxígeno con el hidrógeno, ¿ven? Describe la figura geométrica que se forma entre el núcleo del oxígeno y los núcleos de los átomos a los que está unido. ¿Mm? De manera que acá, este enlace que está acá, va a ser menor a 109 grados, porque en el tetraedro regular, recuerden que es el ejemplo del metano, es 109 grados. Acá hay 2 pares electrónicos que generan repulsión, o sea que incluso va a ser este ángulo más pequeño que en el caso del amoníaco. Acá yo no sé si tengo el valor de... No tengo anotado el valor. Pero va a ser menor a 109,5 seguro. A ver si alguno salió en mi ayuda y me pone el ángulo. No, ¿cómo va a ser 180 grados? No, 104,5 me dicen ahí. Puede ser. 104,5 puede ser. Es menor a 109. Entonces, ¿cuál es la geometría molecular acá? Y es una molécula angular. Es una molécula angular. Ven que son 3 átomos. Hay 2 maneras de distribuir 3 átomos. En forma lineal, por ejemplo, si yo dibujara esto así, pero esto ocurriría si acá no hubiera pares electrónicos no compartidos. Por eso esto está mal, los que dibujan la molécula de agua como una molécula lineal. No es lineal, porque al haber electrones no compartidos acá, en el oxígeno, se genera una repulsión sobre los otros enlaces que hacen que se achiquen los ángulos. No sé si quedó claro el tema de la diferencia entre la geometría electrónica y la geometría molecular. Acá me ponen la geometría electrónica. ¿Sigue algún parámetro o regla específica o depende de cada compuesto? Y depende de cada átomo en realidad. Cada átomo tiene una determinada distribución de electrones alrededor. Y se pueden hacer ejemplos genéricos. Ustedes van a ver en la teoría que los ejemplos que les da para desarrollar la geometría son bien genéricos. Tienen moléculas AB, sin electrones no compartidos en A, moléculas AB con electrones no compartidos, moléculas AB2 con electrones no compartidos, y así se van desarrollando distintos ejemplos que son representativos de distintas moléculas. Bien, ahí me preguntan, en los apuntes del libro aparecen fórmulas con entalpía, ¿eso también entra? No, la parte de entalpías de enlace, no sé si en la teoría habrán desarrollado algo, habrán alcanzado a ver algo, pero en todo caso lo vamos a ver después cuando veamos la parte de termoquímica, ¿sí? Y después, sí, en química inorgánica lo vamos a usar muchísimo. Bien, al menos se explicó acá
el tema de la geometría, la diferencia entre la geometría electrónica y la geometría molecular. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, nos está quedando poco tiempo de clase. Yo les propongo algo. Terminen de resolver la guía. Yo esta tarde les voy a subir las respuestas, y todas las dudas que ustedes tengan, vamos a llevarlas a las clases de los profesores Lucio y Leonardo, que yo les voy a pedir ahora que ellos les pasen qué día van a dar clase. Eh, el tema de la promoción me están preguntando, hay en el entorno una nota respecto a eso, les pido que las lean, ¿sí? Bueno, todos dieron el presente en el chat. Por favor, los que no dieron el presente en el chat, denlo ahora, entonces yo después tomo nota de ahí. Y bueno, pónganse a estudiar, no salgan de sus casas. Le falta la parte de hibridación, me dicen ahí. Bueno, traten de ver lo de hibridación, yo le voy a decir a Leonardo y a Lucio que yo ya les expliqué esta parte de geometría y teoría de la repulsión, y que en todo caso ellos se focalicen más en la otra parte del enlace. ¿Sí? Bueno, bueno, está bien lo que están haciendo de ponerme el nombre en el presente, porque algunos no tienen el apellido en el nombre que muestra Zoom. Entonces yo los puedo identificar mejor. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. La vamos a subir para aquellos chicos que no la hayan podido ver. Y nos estamos viendo el miércoles que viene con ustedes. Yo le voy a pedir a Leonardo y a Lucio que le pongan ahí cuál es el horario de las clases de ellos, ¿sí? Nos queda un minutito. ¿Saben lo que voy a hacer en este minuto? Les voy a subir las pantallas a través del chat. A ver, ¿cómo era? Les voy a compartir. Ah, de a uno, tengo que mandar un montón. No, ¿saben qué? Yo le voy a armar un PowerPoint con las pantallas y se lo subo al entorno para que ustedes lo tengan, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Así que después se los paso. Junto con el video, ya les subo un PDF con las pantallas. Bueno, nos vemos chicos el miércoles. Que anden bien. Felices Pascuas. Traten de pasarlo lindo ahí en sus casas. No salgan. Quédense estudiando. Nos vemos. Chau, chau.